Buenas tardes, Buenas doctor. tardes. Buenas tardes, joven. Mil disculpas, estaba con una emergencia. Bueno, ¿no pudieron dar el examen, dice? No. Sí, doctor. Bueno, lo voy a programar terminando la clase inicialmente para las 10 de la noche de hoy. Si no hay plataforma, lo voy a reprogramar para mañana. ¿Listo? Bueno, no perdamos más tiempo. Vamos a continuar hablando de el aparato digestivo y vamos a hablar finalmente del proceso más importante y el objetivo fundamental del aparato digestivo, que es el aprovechamiento de los alimentos a través de estos dos conceptos, digestión y absorción. Decíamos el día de ayer que la digestión es el proceso mediante el cual, y miren esta imagen que está estática ahorita, esta macromolécula se va a segmentar a moléculas porque no se puede absorber gracias a los jugos biliares y a los jugos pancreáticos que tienen enzimas digestivas. Esta macromolécula, gracias a las enzimas, se va a convertir en micromoléculas que van a poder absorberse. Entonces, ese es el proceso de digestión, la conversión de una macromolécula en una micromolécula para facilitar su absorción en el tubo digestivo. Y ese es el objetivo central del aparato digestivo. Por eso es que, y les hablo desde el punto de vista médico, cuando vienen los pacientes y dicen tengo mala digestión o tengo problemas en la digestión, casi siempre se refieren a una mala evacuación, casi siempre se refieren a que no pueden entrar al baño, etcétera. Y eso no tiene nada que ver con la digestión propiamente. Entonces, los principales alimentos de los que se sustenta el organismo pueden clasificarse en hidratos de carbono, grasas y proteínas. Hidratos de carbono, grasas y proteínas, y esto ustedes lo saben mejor que yo, pero todos estos son moléculas grandes para su absorción. Por lo tanto, estas estructuras complejas formadas por múltiples moléculas, vamos a hablar de los hidratos de carbono, tienen que convertirse en moléculas más pequeñas, gracias a las enzimas digestivas. ¿De dónde salen las enzimas digestivas? De los jugos pancreáticos. Por lo tanto, la digestión de los hidratos de carbono, y aquí hay una gran diferencia, comienza en la boca y el estómago. ¿Por qué en la boca? Habíamos dicho que la saliva contiene la enzima llamada tialina que hidroliza el almidón a maltosa. Bueno, la tialina convierte una macromolécula en una molécula más pequeña de glucosa y de esta manera es facilitada la absorción. La digestión comienza en la boca. Ese es un concepto fundamental gracias a la tialina que está en la saliva. Esta digestión, este proceso de digestión continúa en el estómago, pero yo quiero aclarar algo en este momento. El estómago no produce enzimas digestivas. La digestión, el proceso de digestión que se lleva a cabo en el estómago, se debe a la tialina, a la alfa-amilasa que se encuentra en la saliva. Entonces, ese es un concepto fundamental que lo tienen que entender. Sin embargo, la alfa-amilasa, la tialina, solo hidroliza un 30 a 40% del almidón ingerido, o sea, no es suficiente, pero ya es un comienzo. Posteriormente, en el duodeno, la secreción pancreática contiene, así como la saliva, también alfa-amilasa. Pero la función de la amilasa pancreática, si bien es idéntica a la salival, pero es muchísimo más potente. Por lo tanto, una vez el quimo
entra al duodeno y se mezcla con el jugo pancreático, ya prácticamente, si bien un 30-40% del almidón de los hidratos de carbono se ha digerido, prácticamente con la actividad, con la alta actividad de la alfa-amilasa pancreática, es que se completa la digestión de los hidratos de carbono en el duodeno. En el borde del cepillo de las microvellosidades, fíjense, estamos hablando entonces, presten atención a esto, pregunta de examen. Primera acción de las enzimas que van a digerir los hidratos de carbono con la tialina en la boca que continúa en el estómago. Segunda acción, tenemos a la amilasa pancreática que actuará en el duodeno. Y en tercer lugar, en el borde del cepillo de las microvellosidades, también hay enzimas que van a terminar degradando los disacáridos, ¿no? Lactosa, sacarosa, maltosa, a pequeños polímeros de glucosa, a monosacáridos, ¿listo? Todo a monosacáridos. Entonces, una tercera etapa, vamos a decir, de la digestión de los hidratos de carbono se va a producir en el borde en cepillo de las microvellosidades. Más del 80% de los productos finales de la digestión de los hidratos de carbono suele ser glucosa, ¿no? Ustedes saben, la lactosa es la combinación de galactosa más glucosa, la sacarosa es la fructosa más la glucosa. La maltosa y otros polímeros de glucosa de pequeño tamaño se dividen en moléculas de glucosa. La fructosa se absorbe mediante, y esto ya ustedes lo entienden muy bien, mediante un mecanismo de difusión que no requiere energía. Esto es muy importante. Finalmente, el glucógeno es formado por múltiples moléculas de glucosa. Una vez la glucosa se absorbe ya dentro de lo que es la célula o en el torrente sanguíneo o en el hígado, se va a formar el glucógeno, ¿sí? Pero para que la glucosa entre en la célula, y esto es un concepto fundamental, se necesita de insulina. La insulina es una hormona también formada en el páncreas, en los islotes de Langerhans, que más o menos equivale a una llave. La insulina es una llave que abre la puerta para que entre la glucosa a la célula. Si no hay insulina, la glucosa no entra a la célula y no es aprovechada como fuente de energía. Y esto le sucede a los diabéticos. Por eso es que los niveles de glucosa se elevan en sangre. Hablemos de las proteínas. Ustedes saben muy bien que una proteína es una cadena ramificada de aminoácidos. Es una molécula muy grande. La digestión de las proteínas, voy a poner aquí entre comillas, comienza en el estómago. No es una verdadera digestión, y esto lo voy a aclarar posteriormente, porque ya les había dicho que el estómago no produce, no libera enzimas digestivas, pero para los efectos prácticos dijimos que la amilasa de la tialina ya está produciendo digestión de los hidratos de carbono en el estómago. Y estamos diciendo, hablando de las proteínas, que la digestión de las proteínas comienza en el estómago, pero no es una digestión en sí como tal de las proteínas. ¿Por qué? Cuando comemos carne, la carne de vaca, digamos, ¿sí? Está envuelta, está atrapada, está, ¿cómo les digo? A ver, es una palabra. La carne de vaca se encuentra compacta gracias a las fibras de colágeno. Entonces, una buena masticación, por eso es que debemos masticar bien los alimentos, hace que la pepsina sí empieza la digestión del colágeno, de estas fibras de colágeno, para liberar a las proteínas. En sí, cuando hablamos de digestión de la carne, de la proteína, no es una digestión propiamente de la proteína como molécula, sino
del colágeno gracias a la pepsina para liberar a la proteína propiamente. Entonces, con esa aclaración, podemos decir que la digestión propiamente de las proteínas se debe a la acción proteolítica de las enzimas pancreáticas, y esto recién sucede en el duodeno. Sin embargo, gracias a esta acción de la pepsina que digiere el colágeno y a la buena masticación, las proteínas de la carne que comemos abandonan el estómago en forma de proteasas, peptonas y grandes polipéptidos. Aún son moléculas grandes. Posteriormente, estas enzimas proteolíticas del páncreas digieren a dipéptidos, tripéptidos, polipéptidos. Algunas proteínas son digeridas por el propio jugo pancreático hasta formar aminoácidos, que ya es la molécula más pequeña. Es decir, la acción proteolítica continúa gracias a las enzimas liberadas por el páncreas, y en algunos casos ya empiezan a formarse los aminoácidos. Entonces, una primera parte, una buena masticación, ayuda mucho en una buena digestión. 2, la acción de la pepsina sobre el colágeno que atrapa, que envuelve a las proteínas en el estómago. Tercero, una vez las proteínas pasan al duodeno, ya empieza la acción de las enzimas proteolíticas propiamente. La tripsina y la quimiotripsina dividen a las moléculas de proteínas en polipéptidos más pequeños. La carboxipolipeptidasa separa a los aminoácidos finalmente. Ahora, aquí hay otro dato importante. La proelastasa, que da lugar a la elastasa, es otra enzima, digiere a las fibras elásticas que aún mantienen unida la carne de la proteína. Entonces, la acción de la pepsina en el estómago, que va a digerir el colágeno, y la acción de la proelastasa, que va a digerir a la elastasa, a las fibras elásticas, perdón, terminan finalmente liberando la carne a la proteína para favorecer la mejor acción de las enzimas proteolíticas. Los aminoácidos representan más del 99% de los productos de la digestión de las proteínas. Sin embargo, la digestión final de las proteínas en la luz intestinal va a ocurrir en los enterocitos, es decir, se empieza a absorber los aminoácidos, pero algunos aminoácidos o algunas proteínas aún ingresan o se absorben todavía como disacáridos, y la digestión en el borde en cepillo va a continuar para la degradación de estos polipéptidos mayores en tripéptidos, dipéptidos e incluso algunos aminoácidos. Son transportados al interior de los enterocitos, pero aún en el enterocito, también en el enterocito, en la célula intestinal, contiene enzimas peptidasas que son específicas de los enlaces existentes entre los diversos aminoácidos. Es decir, si todavía se terminan absorbiendo algunas moléculas que no están totalmente degradadas a aminoácidos y que pueden absorberse, en los enterocitos pueden seguir el proceso de digestión hasta dar lugar a los aminoácidos para pasar como aminoácido a la sangre. Entonces, fíjense ustedes, tenemos una digestión en el estómago, una digestión en el duodeno, una digestión en el borde del cepillo, una digestión en el propio enterocito, para finalmente dar lugar a los aminoácidos que pasan a la sangre. Las proteínas se absorben de esta manera y posteriormente se van a reensamblar estos aminoácidos en el hígado para formar las diferentes proteínas que el organismo necesita. Los aminoácidos entonces son absorbidos por el organismo mediante un mecanismo de transporte activo. Ojo, tomen en cuenta eso,
se absorben por las velocidades del intestino, pasan a la sangre por el sistema porta, y van al hígado. Como les decía, en el hígado estos aminoácidos se depositan para posteriormente ensamblarse. Los aminoácidos se ensamblan según la proteína que el organismo necesite, ya sea para reconstrucción tisular, reparación tisular, quería decir, reparación de tejidos, etcétera, etcétera. En situaciones extremas, los aminoácidos pueden ser utilizados como fuente de energía. No es la principal fuente de energía. Primero, hidratos de carbono, luego grasas y finalmente proteínas. Pero no es, como les decía, la principal fuente de energía son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono que consumimos, digamos, hoy en el día, nos van a servir para las funciones básicas. Bueno, va a depender mucho también de la cantidad, ¿no? Si lo que consumimos y lo que necesitamos como fuente de energía es mayor, entonces empezamos a utilizar como fuente de energía las grasas depositadas en el tejido. Esto sobre todo es un concepto que tiene que ver con la pérdida de peso cuando tenemos unos kilos de más. Ahora, si esta fuente de energía es baja, si esta fuente de energía ya no existe, la tercera fuente de energía vienen a ser las proteínas. Llegar a esto, estaríamos hablando de que una persona se está autodigiriendo y nos va a llevar o va a dar lugar a una desnutrición. Finalmente, la digestión de las grasas. Ojo, el primer paso en la digestión de las grasas es su, pregunta de examen, emulsión por los ácidos biliares y la lecitina. Lo voy a repetir por su importancia. La digestión de las grasas se produce en primer lugar gracias a la emulsión por los ácidos biliares y la lecitina. Entonces, la participación de la bilis es fundamental para la emulsión y para la digestión posterior de las grasas. ¿Qué es la emulsión? Es el proceso por el que los glóbulos de grasa, que son grandes, se van a dividir en unidades más pequeñas gracias a la acción detergente de las sales biliares, sobre todo de la lecitina. Una bola de grasa se va a dividir en varias bolitas más pequeñas y esto va a facilitar que la acción de las enzimas, de la lipasa principalmente, pueda alcanzar una mayor cantidad de superficie de estas bolitas de grasa, glóbulos de grasa. La lipasa son enzimas hidrosolubles que solo pueden atacar a los glóbulos de grasa en su superficie. Por eso es que mientras más pequeña sean estos glóbulos de grasa, mayor superficie de grasa se va a alcanzar. En ausencia de lecitina, la digestión de las grasas es menor. Por lo tanto, es muy fácil comprender la importancia de la acción detergente de las sales biliares para la digestión de las grasas. La materia grasa más frecuente en la dieta son las grasas neutras compuestas por glicerol enlazado con 3 ácidos grasos. Bueno, a mí no me interesa mucho. Las grasas ingeridas en el duodeno son atacadas, ya dijimos, primero por las sales biliares para facilitar su emulsión, es decir, la fragmentación de una masa o un glóbulo grande a glóbulos más pequeños que facilitan una mejor acción de la lipasa para la digestión de las grasas. Si no hay bilis, se va a absorber menor cantidad de grasas. Bueno, esto parecería que es muy bueno en el sentido de que si se absorbe menos grasas, engordo menos y todo eso, pero bueno, el problema no está ahí, sino que si no se digiere esa grasa, más adelante en el aparato, en el intestino más abajo, nos va a producir una serie de otras molestias o situaciones en las que resulta muy desagradable porque va a producir, por ejemplo, producción de mucho gas, distensión, flatulencia, diarrea y todas las consecuencias que de ello deriva. O sea, no es tan sencillo decir, mejor si no tengo bilis, no se absorbe la grasa, puedo comer y así no engordo. No es así esta interpretación. Entonces, decíamos que la lipasa es la enzima más importante en la digestión de los triglicéridos
la lipasa, ¿no? Que se encuentra en gran cantidad en el jugo pancreático. Las sales biliares, la hidrólisis de los triglicéridos es muy reversible, por lo que la acumulación de monoglicéridos y ácidos grasos libres en la vecindad de las grasas digeridas bloquea con gran rapidez la continuidad de la digestión. Entonces, las sales biliares forman micelas que retiran estos monoglicéridos y los ácidos grasos libres de la vecindad de los glóbulos de grasa todavía no digeridos, facilitando la acción de la lipasa. Las micelas de sales biliares también transportan monoglicéridos y ácidos grasos libres hacia el borde en cepillo de las células epiteliales del intestino, lo que favorece su absorción. Ahora, hemos hablado de borde en cepillo, etc. La superficie de absorción de la mucosa se ve incrementada 1000 veces gracias a que, si nosotros tenemos una mucosa así plana, vamos a decir que desde aquí hasta aquí hay 1 metro. Pero si yo tengo estos pliegues, y estos pliegues los estiro, resulta que en vez de 1 metro, esto de aquí estirado se van a hacer 3 o 4 metros. Encima de eso, sobre estos pliegues, si hacemos un acercamiento microscópico, aquí también hay microvellosidades. Todo eso, los pliegues de Kerckring, las vellosidades y las microvellosidades, hacen que la superficie de absorción de un intestino que mide en promedio 5 metros aumente 1000 veces su superficie de absorción, de tal manera que el área total de mucosa del intestino delgado es como un campo de tenis, más o menos 250 metros cuadrados. Entonces, una tripa de un intestino, si nosotros estiramos todos estos pliegues, vellosidades y microvellosidades, tendrá, si lo hacemos como una alfombra, tendrá esta superficie de absorción. Por lo tanto, esto es fundamental porque favorece una absorción de los nutrientes, de las vitaminas, de los líquidos, muy, pero muy rápida. Las microvellosidades que recubren la superficie de las vellosidades, a eso se llama ribete en cepillo, incrementan la superficie expuesta a los materiales intestinales más de 20 veces. Entonces, la absorción de algunos nutrientes, por ejemplo el agua, más o menos se ingiere 2 o más litros de líquidos al día. A esto hay que agregarle aproximadamente 7 litros. ¿De dónde vienen esos 7 litros? 1,5 de saliva, 2 litros de secreciones gástricas, bilis entre 1 y 1,5, el páncreas más o menos 1,5 litros de secreción pancreática, el intestino otro 1,5 litros. Entonces, más o menos en el intestino delgado se manejan al día como 9 litros de líquido. Esos 9 litros de líquido caen al intestino grueso, pero finalmente solamente se eliminan como materia fecal 200 ml de agua al día, lo que quiere decir que 8.8 litros de estos 9 se van a absorber en el intestino grueso, en el colon, ¿sí? Y hemos dicho el día de ayer que en el colon derecho se absorbe la mayor cantidad de este líquido. Este líquido, si bien pasa a la sangre, pero se va regulando porque se va repartiendo en los diferentes compartimientos, porque nuevamente es como una especie de reciclaje, de esa agua que va a formar nuevamente esto mismo. Esto ya lo habíamos visto también en capítulo renal, las pérdidas de líquido, ¿no? No vamos a repetir. Pero saben muy bien que hay un equilibrio entre la ingesta de líquido y la eliminación de líquido. El agua se transporta a través de la membrana intestinal solo por difusión, movimiento cinético molecular, obviamente también movimientos osmóticos, se absorbe en el intestino cuando el quimo está diluido,
el agua pasa al intestino cuando penetra en el duodeno soluciones hiperosmóticas. Y a medida que se absorbe en el intestino delgado, las sustancias disueltas, las diferencias de presión osmótica que van a ir existiendo hacen que el agua se vaya absorbiendo en mayor o en menor medida, pero principalmente la absorción más importante de agua se va a producir en el colon. El sodio se absorbe mediante transporte activo, ¿sí? El sodio se absorbe mediante transporte activo, el potasio se absorbe mediante mecanismo de difusión facilitada en yeyuno, ilion y en el colon derecho. Preguntas de examen. Las vitaminas y los minerales, el calcio se absorbe mediante mecanismo de difusión pasivo, el hierro se absorbe mejor en estado ferroso y tiene una absorción que no necesita energía, ¿no? El ácido clorhídrico se absorbe en el duodeno y en el yeyuno mediante proceso activo. La mitad, ya habíamos dicho, voy a repetir lo que dijimos ayer, ya lo dije 2 veces ahora, la mitad proximal del colon, quiere decir el colon derecho, es donde se va a absorber principalmente agua y electrolitos. La mucosa del intestino grueso tiene una gran capacidad de absorción activa de sodio y al absorberse mucho sodio crea un potencial eléctrico y permite la absorción también de cloro. La absorción de sodio y cloro, esto siempre se los he dicho, donde hay sodio, hay agua. A ver, cuiden su micrófono. ¿Quién está con micrófono por ahí? Donde hay sodio, hay agua, entonces crea un ambiente, un medio osmótico que favorece la absorción de agua. Es por eso que la mayor cantidad de agua se absorbe en el colon del lado derecho. Ahora, por supuesto que el colon tiene una capacidad de absorción máxima de agua. Cuando la cantidad de agua que le llega es mayor a su capacidad de absorción, bueno, aparecerá la diarrea. No es un tema de análisis hablar de la diarrea, pero bueno, hay varios mecanismos que influyen en esto. Y en el colon, el objetivo final es la formación de la materia fecal. En condiciones normales, las heces, o sea, la materia fecal está formada por 3/4 partes de agua y una de materia sólida. Esta materia sólida consta básicamente de bacterias muertas, 30%, 10-20% de grasa, ojalá que fuera lindo que fuera más grasa, ¿no? 10-20% de materia inorgánica, y esto es muy importante, 2-3% de proteína, que por ahí no se necesitó porque fue suficiente, y esto es lo importante, 30% de materia no digerible. Esto tiene mucho que ver con la fibra, que le da bastante consistencia y evita la formación de materia muy escasa, le da volumen a la materia fecal y eso facilita la eliminación de las heces. El color característico parduzco o pardo, amarillo, café, como quieran llamarle, se debe, y esto es muy importante, a derivados de la bilirrubina, el estercobilinógeno y el urobilinógeno. El urobilinógeno, una partecita se elimina por la materia fecal y la mayor parte por la orina. Por eso es que la orina también tiene ese aspecto amarillento. Y las causas principales del olor de la materia fecal son estas sustancias que son producto de la degradación de muchos alimentos. La materia fecal tendrá su olor característico en función a los alimentos que consume la persona, ¿sí? Según la dieta, esta tendrá mayor o menor características de buenas o malas, como quieran, en cuanto al olor. Bueno, aquí miren ustedes, aquí está
Esto ya lo habíamos visto, el alveolo, pero prácticamente la sangre, mire cómo llega la sangre al intestino, los capilares aquí están, y aquí está entrando los nutrientes a la sangre, ¿no? Y son llevados al, a los tejidos, la glucosa, eh, los aminoácidos, etcétera, etcétera. Un cuadro muy interesante. Bueno, jóvenes, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿Se durmieron, creo? ¿O quedaron Doctor, tristes? buenas tardes, ¿cómo está? Hola, María. Yo tengo una duda, bueno, en sí, quería que me lo aclare. La parte de la digestión de las proteínas se da a la mitad del duodeno, dijo, ¿no ves? ¿Será que me puede especificar un poquito más de eso, por favor? Porque ahí medio que me compliqué. Justo te dormiste ahí. No, me Bien, compliqué. la, no en ningún momento he dicho la mitad del duodeno. La proteína, una buena masticación, asegura, y no solamente de las proteínas, asegura una buena digestión. Porque cuanto más se mastica un alimento, más suelto, vamos a decir, voy a usar esa palabra, va a estar ese alimento, más expuesto va a estar ese alimento a la acción de las enzimas. Cuanto más expuesto está el alimento a la acción de las enzimas, entonces la acción enzimática va a ser mejor. Entonces, las proteínas, cuando llegan al estómago, voy a sacar mi maqueta, cuando las proteínas llegan al estómago, en el estómago está la pepsina, ¿sí? La proteína, un pedazo de carne, está envuelta, es decir, imagínense ustedes una red que va a comprimir, que va a darle consistencia a las proteínas. Es decir, cuando cortamos un pedazo de carne, no es solamente proteína, tiene elastasa y tiene fibras de colágeno que hacen que todas las moléculas proteicas estén compactas, estén unidas, ¿sí? Entonces, la masticación ya va liberando a las proteínas. Cuando la proteína llega al estómago, la acción de la pepsina va a producir digestión de las fibras de colágeno. Entonces se empieza a liberar más, a soltar más las proteínas. Una vez el estómago libera a esas proteínas en formas aún grandes, todavía son macromoléculas, es aquí en el duodeno, donde se va a liberar a este nivel en la segunda porción las enzimas proteolíticas, ¿sí? Las enzimas proteolíticas que se producen en el páncreas. Aquí ya comienza la verdadera digestión. Entonces tenemos la carboxipeptidasa, etcétera, la elastasa. La elastasa va a seguir con la digestión de las fibras elásticas que todavía envuelven a las proteínas. Entonces, con esa acción de la elastasa, queda aún más libre y expuesta a la proteína a la acción de las proteasas. Ahora, ahí actúan las proteasas, pero todavía pueden haber moléculas como dipéptidos o tripéptidos, que son grandecitas, son 2 o 3 aminoácidos juntos. Esa digestión todavía continúa en el borde del cepillo. En el borde del cepillo, ya estoy hablando de las microvellosidades, también hay enzimas proteolíticas. Entonces continúa la digestión. Un dipéptido o un tripéptido, que son 2 aminoácidos o 3 aminoácidos juntos, se pueden absorber. Pero para pasar a la sangre tienen que pasar como aminoácidos. Por lo tanto, en
los enterocitos, también hay enzimas proteolíticas que finalmente terminan degradando, digiriendo esas proteínas a aminoácidos simples. Y así recién pasan a la sangre. Entonces, una cadena de eventos en diferentes lugares donde hay enzimas proteolíticas, pero la parte más importante es dada por las enzimas proteolíticas de los jugos pancreáticos. Me ha hecho repetir todo el tema, oye, ¿para qué te dormí? ¿Qué más? Perdón, doctor, gracias, ya entendí. ¿Qué más? Disculpe, doctor, yo tengo una pregunta. Dígame, Natalia. Ya. La ingesta de líquido, de preferencia el agua, digamos, si una persona consume lo que es agua, digamos, pasa unos 15 minutos, 10 minutos y tiene ganas de misionar, ¿eso quiere decir que tiene una buena digestión o hay algún problema? No es tan rápida la absorción del agua. Si tomas agua pura, el agua en el estómago va a estar unos 10, 15 minutos y va a seguir su curso hasta que se absorba en el intestino delgado, etcétera. Dura más tiempo y hasta que por la sangre llegue es un poco más. El mejor ejemplo lo tienes cuando se van, no lo digo por ti, voy a generalizar, cuando nos vamos, voy a decir, a tomar unas cervecitas y tomamos un vaso, 2 vasos, 3 vasos, 5 vasos, una botella, 2 botellas, y no es que te da ese mismo rato deseos de ir a orinar, ¿no? Entonces has tomado ya bastante líquido, pasará 1 hora o 2 horas y recién nos da deseos de orinar. Ese es el mejor ejemplo de que la eliminación de los volumen urinario no es inmediato. Además que si te tomas un solo vaso de agua, probablemente pues eso sea muy bien utilizado inicialmente por tu organismo. Recuerda que si hacemos una encuesta, la mayoría de las personas no ingieren la cantidad de líquido necesario y de ahí que más bien ingerimos mucho menos de lo que necesitamos, ¿no? Una forma, ya que haces esa pregunta, de calcular cuánto de líquido necesita una persona, se necesita entre 30 a 50 mililitros por kilogramo de peso. Entonces, entre 30 a 50, la mitad 40. Tomando en cuenta que vas a necesitar, cuanto más calor hace, más líquido. Para una ciudad como nosotros, en Santa Cruz, excepto en invierno, obviamente, en vez de 40 podría ser 45 un promedio. Pero bueno, vamos a calcular con 40. Una persona que pesa 70 kilos, 70 por 40, 7 por 4, 28, necesita 2 litros 800 de líquido al día. Si ustedes saben su peso, con esta fórmula pueden calcular cuánto de líquido necesitan y vean si están cumpliendo el requerimiento o no. El 90 y pico % de las personas consumen menos agua de lo que necesitan. Y eso, como les dije en el tema de renal, condiciona infecciones urinarias, condiciona estreñimiento, condiciona problemas de piel, bueno, un montón de cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso es todo, gracias. Ok. ¿No hay más preguntas? Bueno, chicos, van a estar atentos. Voy a reprogramar en este momento el examen para las 10 de la noche. 10 de la noche. Si la plataforma se arregla, belleza. Si no, les informaré el horario para mañana. No les puedo Ya, dejar más tiempo porque la otra semana, el día martes de la próxima semana, dan examen de digestivo, ¿sí? Tenemos el 70% del programa avanzado hasta este momento y vamos muy bien con la parte teórica.
¿Quería preguntar algo a alguien? Sí, doctor, yo, de nuevo. Con respecto al examen, resulta que mañana, si es que no da la plataforma hasta hoy en la noche, que sería las 10 y usted lo va a reprogramar mañana, ¿será que lo puede reprogramar para mañana en la noche igual? Por Puede favor. ser, puede ser. Eh, yo creo que se va a Por, arreglar porque ya se puede ingresar. Ya Ya se da sabe. la plataforma, doctor. Sí, Alguno de ustedes la fregó para no dar, ¿no? Sería Bueno, entonces para ahora en la noche, ¿no? hoy en la noche, a las 10 de la noche. ¿Listo? Nos vemos, chicos. Chao.